En la cena familiar, me dieron un regalo, un préstamo de 100,000 pesos para el colegio de mis sobrinos. Mi mamá dijo, tienes que pagarlo. Cuando me negué, mi hermana me arrojó vino y papá. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Iria. Tengo 32 años. Si mi vida fuera un libro contable, cada entrada estaría perfectamente cuadrada, cada centavo justificado. Soy auditora en una de las 4 grandes firmas en Santa Fe, un rascacielos de cristal y acero donde la lógica es reina y los números no mienten. Mi existencia es una fortaleza de orden, construida meticulosamente para mantenerme a salvo del caos. El problema es que el caos tiene la llave de la casa de mis padres. El domingo por la mañana, el caos me envió un mensaje de texto. Mi teléfono vibró sobre la mesita de noche con la insistencia de una alarma de incendios. El nombre en la pantalla era Los amores de mamá, el nombre cursi que mi madre, Luján, le había puesto al chat familiar. El mensaje era una explosión de emojis de girasoles, pasteles y corazones danzantes. Mis tesoros. Comida familiar hoy a las 3 en punto en la casa. Tenemos algo muy, muy especial que celebrar. Es importantísimo que vengan todos. Besos. Cada emoji era una bandera roja. La palabra especial, repetida 2 veces, era una sirena de ataque aéreo. En mi familia, las celebraciones espontáneas no existían. Eran emboscadas cuidadosamente orquestadas. Una celebración significaba que alguien, casi siempre mi hermana Gala, necesitaba algo, y yo era la única con los recursos para proporcionarlo. Mi primer impulso, el instinto de supervivencia que había perfeccionado durante años, fue inventar una excusa. Una auditoría de emergencia. Un ataque de migraña. La aparición repentina del cometa Halley. Cualquier cosa. Pero la experiencia me había enseñado que la evasión era inútil. Solo retrasaría lo inevitable y añadiría el cargo de hija desconsiderada a mi expediente. Marqué el número de Darío. Su voz, un bálsamo de calma y lógica en mi desorden emocional, respondió al segundo tono. No me digas, dijo, anticipándose. Ha habido un avistamiento masivo de emojis en el chat familiar. Solté una risa que sonó más a un neumático desinflándose. Peor. Emojis y la palabra, especial. 2 veces. Y, importantísimo. Es el código rojo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Podía visualizarlo perfectamente en su apartamento en La Condesa, con su taza de café humeante, su ceño fruncido en una expresión de preocupación que era exclusiva para mí. Suena a una emboscada de manual, Iria. Demasiado entusiasmo, demasiada urgencia. Es un montaje. Lo sé, suspiré, caminando descalza sobre el frío suelo de madera de mi habitación. Me dirigí al armario, un santuario de ropa ordenada por color y función. Pero ya sabes cómo funciona. Si no voy, el asedio será telefónico. Luján llamará llorando. Tadeo dirá que le he roto el corazón. Y Gala. Gala les dirá a sus hijos que su tía Iria prefiere el trabajo a verlos. Soy la villana si voy, y soy la villana si no voy. Al menos si voy, el veredicto es más rápido. No tienes que ser ni la villana ni la víctima, dijo Darío suavemente. Puedes ser la que se va. Recuerda las frases que practicamos. Me quedé mirando mi reflejo en el espejo del armario. Vi a una mujer de 32 años con el cansancio de 50 en la mirada. Elegí mi ropa como si seleccionara una armadura para la batalla, una blusa de seda color marfil, pantalones de vestir negros de corte impecable, mocasines de cuero. El uniforme de la Iria profesional, la auditora, la mujer que no se dejaba intimidar. Era un disfraz, por supuesto. Por dentro,
seguía siendo la niña que solo quería que sus padres la miraran con el mismo orgullo con el que miraban a Gala. Mi apartamento en la Roma Norte era mi refugio. Minimalista, ordenado, silencioso. Cada objeto tenía un propósito. Cada superficie estaba despejada. Era la antítesis de la casa de mis padres en Coyoacán, un lugar abarrotado de objetos, de recuerdos que no eran míos, y de expectativas sofocantes. Me preparé para dejar mi santuario de lógica y conducir hacia el sur, hacia el corazón del caos. Hacia mi juicio. El trayecto de 45 minutos hacia Coyoacán fue un descenso gradual al infierno de mis ansiedades. El tráfico denso del domingo me dio demasiado tiempo para pensar, para repasar cada posible escenario. Cada uno terminaba de la misma manera, conmigo firmando un cheque o autorizando una transferencia, con una sonrisa tensa en el rostro y un nuevo agujero en el alma. Puse música, pero las notas no podían ahogar la voz en mi cabeza que susurraba: es una trampa, es una trampa, es una trampa. La casa de mis padres es una reliquia, un fósil de una época pasada atrapado en el ámbar del sur de la Ciudad de México. Muros gruesos que han absorbido generaciones de secretos, un patio con olor a gardenias y a tierra húmeda, y una decoración que se detuvo en algún punto de los años 90. Es una casa que te abraza y te asfixia al mismo tiempo. Aparqué mi coche detrás de la camioneta de Gala, un vehículo demasiado grande y caro para sus necesidades reales, pero perfecto para su imagen de mamá influencer. Al entrar, el olor a mole poblano, el plato favorito de Gala, confirmó mis sospechas. Las celebraciones siempre giraban en torno a ella. Mi madre me recibió en la puerta con un abrazo que se sintió más como una inspección. Sus manos recorrieron mi espalda, su mejilla se apretó contra la mía. Hija mía. ¡Qué milagro! Pensé que el trabajo te había secuestrado. Su voz era dulce, pero sus ojos, afilados como los de un ave de rapiña, escanearon mi atuendo de pies a cabeza. Ese color te hace ver un poco pálida, mi amor. ¿Estás comiendo bien? Era su especialidad, el cumplido envenenado. Mi padre, Tadeo, me saludó desde su trono, el viejo sillón reclinable de cuero que dominaba la sala. Iria, dijo, asintiendo con la cabeza sin apartar la vista del partido de fútbol en la televisión. Para él, mi llegada era un hecho consumado, un asiento más que ocupar en la mesa, no un motivo de alegría. Gala estaba en el comedor, mostrándole a mi madre una foto en su teléfono, probablemente de su último brunch instagrameable. Me lanzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Hermanita. Qué bueno que pudiste venir. ¿Con lo ocupada que estás siempre? La implicación era clara, yo era la ausente, la que no priorizaba a la familia. Mis sobrinos, Leo y Mateo, corrieron hacia mí. Sus abrazos fueron el único momento de calidez genuina en esa atmósfera gélida. Los abracé con fuerza, respirando el olor a niño y a galletas. Eran la inocente fachada de la operación que se estaba montando a mi costa. La comida fue una obra de teatro. El primer acto, la familia feliz. Risas forzadas, anécdotas triviales. Mi padre quejándose del gobierno. Mi madre elogiando los logros de Gala. Gala hablando de sus planes para redecorar su casa. Yo era una espectadora silenciosa, comiendo mi mole con una precisión quirúrgica, sintiendo la tensión enrollarse en mi estómago como una serpiente. Luján insistía en servirme más, a pesar de mis negativas. Anda, come, estás muy flaca. Era una forma de comprar mi sumisión a crédito. Finalmente, después del flan napolitano, mi postre favorito, una migaja de afecto calculada para ablandarme, comenzó el segundo acto, la celebración. Bueno, familia, anunció Luján, su voz adoptando un tono solemne y teatral. La verdadera razón de esta comida tan especial es que tenemos un regalo. Un regalo para Iria. El corazón me dio un vuelco. Un regalo para mí era un evento tan raro como un eclipse solar. Mi padre se levantó con una lentitud deliberada y se dirigió al aparador, como un sacerdote acercándose al altar. Regresó con una caja rectangular envuelta en papel dorado. El moño de seda era perfecto. La colocó frente a mí con una solemnidad que me heló la sangre.
Todas las miradas se clavaron en mí. Deshice el moño con dedos temblorosos. Rompí el papel. Dentro, una caja de terciopelo azul oscuro. La abrí. No había joyas. No había un reloj. Había un documento, un fajo de hojas de papel grueso, encuadernado en piel sintética. En la portada, en letras doradas y serifadas que parecían juzgarme, se leía el título, Acuerdo de Contribución Educativa Familiar. Mi respiración se quedó atrapada en mis pulmones. El mundo se ralentizó. Hojeé las páginas, viendo un desfile de jerga legal, la contribuyente, los beneficiarios, obligaciones irrevocables. Y entonces, en la cláusula 3, vi la cifra que daría sentido a toda la farsa. La cifra que representaba mi valor para ellos. 2 millones de pesos. Es una pequeña ayuda para la educación de tus sobrinos, mi vida, dijo mi madre, su voz suave como el veneno. Una sorpresa. El peso del documento en mis manos era desproporcionado a su masa física. Era pesado con el lastre de 32 años de ser la red de seguridad invisible de la familia. Mientras mis ojos se desenfocaban de las letras impresas, mi mente, mi refugio de lógica y orden, comenzó a proyectar un pase de diapositivas no solicitado. Mi propio museo personal del resentimiento, una exposición privada titulada El costo de ser Iria. La primera sala de la exposición estaba dedicada a la adolescencia. La pieza central era un holograma de la fiesta de quinceañera de gala. Una celebración extravagante en una hacienda de Cuernavaca que duró todo un fin de semana. Recuerdo el vestido de diseñador, los caballos, el grupo de música en vivo. A su lado, mi fiesta de 15 años era una fotografía descolorida, una carne asada en el patio trasero con familiares y algunos vecinos. La narrativa familiar era que yo era más sencilla, que no me gustaban los escándalos. La verdad estaba en los libros contables. Descubrí semanas después, al revisar el estado de cuenta de mi primera cuenta de ahorros, dinero ganado cuidando niños y dando clases particulares de matemáticas, que había un retiro significativo. Mi padre, arrinconado, lo admitió. Fue para la decoración floral de la fiesta de tu hermana, hija. Surgió un imprevisto. Tú eres buena para ahorrar, lo recuperarás pronto. No lo recuperé. Pero aprendí que mi futuro era sacre falsebel por el presente de gala. Aprendí a esconder mi dinero. La siguiente sala era la galería universitaria. Una pantalla dividida mostraba nuestras vidas paralelas. A la izquierda, Gala en la Anáhuac, una de las universidades más caras de México, estudiando diseño de imagen. Sus fotos eran un torbellino de fiestas, viajes y ropa cara. A la derecha, yo, en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, bajo las luces fluorescentes de la biblioteca hasta altas horas de la noche. Compaginaba las clases con un trabajo de cajera en un supermercado y otro de becaria en un despacho contable. Un día, mi padre me visitó en mi minúsculo cuarto de estudiante. No traía comida ni me preguntó cómo estaba. Traía una carta. Era un aviso de desalojo para Gala. Debía 3 meses de renta de su lujoso apartamento en Polanco. Su rostro era una máscara de decepción paternal. Su madre está destrozada, Iria. Si esto llega a su historial crediticio, la marcará de por vida. No podemos permitírselo. No fue una petición. Fue una orden. Esa noche, transferí el dinero que había ahorrado para mi titulación. Durante los 2 meses siguientes, mi dieta se basó en sopas instantáneas y el café aguado y gratuito de la oficina. Perdí 5 kilos. Cuando mi madre me vio, en lugar de preocuparse, sonrió. ¡Qué bien te ves, hija! Estás delgadita, como tu hermana. Te ves mucho más elegante. Mi sacrificio fue reducido a un cumplido estético que me comparaba con mi verdugo financiero. La última sala, la más dolorosa, se titulaba Activos y Pasivos. La pieza principal era mi primer coche, un Kia Rio de segunda mano que compré después de graduarme. Lo pagué al contado con mi primer bono de la firma. Lo llamé Libertad. Representaba todo lo que había logrado por mí misma. 6 meses después,
mis padres anunciaron que le iban a regalar una camioneta nueva a Gala. Para que los niños viajen seguros, fue el argumento. Unos días más tarde, noté un retiro de mi cuenta de inversiones que yo no había autorizado. Mi padre había falsificado mi firma. Cuando lo confronté, temblando de rabia, no se disculpó. Se justificó. Era una oportunidad, Iria. Una tasa de interés especial. Era por el bien de la familia. Tú ese dinero solo lo tienes ahí, acumulando polvo. Nosotros le dimos un buen uso. Cerré los ojos, volviendo al presente. El olor del mole, la sonrisa expectante de mi madre, el peso del contrato en mis manos. Esto no era nuevo. Era la culminación. La formalización de un patrón de abuso financiero que había durado toda mi vida. Habían pasado de los pequeños hurtos y las extorsiones emocionales a un contrato legalmente vinculante. Querían ponerle mi firma a mi propia sentencia. Querían que yo, voluntariamente, me convirtiera en la esclava de sus ambiciones. Y en ese momento, las puertas de mi museo personal se cerraron de golpe. La visita había terminado. Levanté la vista del documento, mis dedos dejando una leve marca de sudor sobre la cubierta de piel sintética. El aire en el comedor se había vuelto espeso, cargado con el peso de lo no dicho. Los miré a los tres, a los arquitectos de esta farsa, y vi sus estrategias reflejadas en sus ojos. Mi padre, con su máscara de patriarca benevolente, esperaba que yo viera esto como un honor, una oportunidad para demostrar mi valía. Gala, con su aburrimiento fingido, esperaba que yo cediera rápidamente para poder volver a su teléfono. Y mi madre era la maestra estratega. Su rostro era un lienzo de amorosa preocupación, una expresión que había perfeccionado hasta la maestría. ¿Qué es exactamente esto?, pregunté, mi voz sonando plana, desprovista de la emoción que rugía dentro de mí. Quería que lo dijeran en voz alta. Quería que verbalizaran la monstruosidad de su petición. Es un plan, mi amor, respondió Luján, su voz un arrullo. Un plan para asegurar que Leito y Mateo tengan el mejor futuro posible. El colegio Greengates es el mejor del país. Les abrirá todas las puertas. Es una oportunidad que tu hermana y tu padre nunca tuvieron. Un plan de 2 millones de pesos, dije, dejando que la cifra colgara en el aire entre nosotros. Un plan que parece estar financiado en su totalidad por mí. No lo veas de una forma tan fría, tan contable, dijo mi padre, con un toque de reproche. Esto es familia. Se trata de apoyarnos unos a otros. Nosotros te apoyamos a ti cuando estabas en la universidad. La mentira era tan descarada que me provocó una punzada de dolor agudo. El único apoyo que recibí fue la presión para pagar las deudas de su hija predilecta. Lo que están pidiendo no es apoyo, repliqué, sintiendo como el hielo en mis venas comenzaba a derretirse, dando paso a una ira lenta y caliente. Es una transferencia de responsabilidad. Son las consecuencias de las decisiones de Gala, que esperan que yo asuma. Mis decisiones han sido por el bien de mis hijos, saltó Gala, ofendida. Quiero darles lo mejor. Darles lo mejor no significa obligar a otra persona a pagarlo, respondí sin mirarla. Mis ojos estaban fijos en mi madre. Ella era el centro de poder. Luján suspiró, un sonido largo y sufrido, como si estuviera lidiando con una niña terca e irracional. Dejó la fachada de dulzura y su verdadera naturaleza emergió. Su voz se volvió dura como el acero. Escúchame bien, Iria. Hemos sido muy pacientes contigo. Con tu independencia, con tu obsesión por el trabajo. Pero la familia es la familia. Se inclinó sobre la mesa, sus nudillos blancos por la presión. Tú has tenido suerte en la vida. Tienes un buen trabajo, ganas un dineral. No tienes un marido que mantener, no tienes hijos que criar, no tienes una hipoteca que te quite el sueño. Estás sola. Tienes la capacidad de hacer esto por tu hermana, por tus sobrinos. Hizo una pausa, sus ojos negros perforando los míos. El golpe final estaba por llegar. No, voy a corregir lo que dije, siseó. No tienes la capacidad. Tienes la obligación.
Esos niños son tu sangre. Este es tu deber. Y lo vas a cumplir. Tienes que pagarlo. Deber. La palabra resonó en mi cráneo. No era una petición de ayuda. Era una sentencia. Una cadena perpetua de servidumbre financiera disfrazada de obligación familiar. En ese instante, la última y frágil hebra de esperanza que yo albergaba, la esperanza infantil de que un día me quisieran por ser yo y no por lo que mi cuenta bancaria representaba, se hizo polvo. Me recosté en la silla, y una extraña calma me invadió. La calma que precede a la destrucción total. La calma de saber que ya no hay nada que perder porque ya te lo han quitado todo. La auditora en mí tomó el control absoluto. Era hora de presentar el informe final. Y sabía, con una certeza absoluta, que no les iba a gustar el resultado. El eco de la palabra, deber, se quedó flotando sobre la mesa, venenoso y pesado. Mis padres y mi hermana me observaban, sus rostros tensos con la anticipación de mi inevitable rendición. Durante 32 años, ese había sido el patrón, ellos demandaban, yo resistía brevemente, y luego cedía con un suspiro de resignación. Esperaban mi suspiro. En su lugar, obtuvieron mi silencio. Un silencio largo, denso, un vacío donde debería haber habido sumisión. Y después del silencio, obtuvieron algo que los desarmó por completo, mi risa. No fue una risa de alegría, ni siquiera de sarcasmo. Fue un sonido hueco y corto que brotó desde lo más profundo de mi pecho, un escape de presión de una caldera a punto de estallar. Fue la risa de la incredulidad, la risa de alguien que finalmente ve el patrón en el caos y se da cuenta de lo absurdamente predecible que es todo. La cara de mi madre se transformó. La máscara de severidad se resquebrajó, revelando una confusión genuina. Mi padre frunció el ceño, como si hubiera escuchado una disonancia en su sinfonía familiar perfectamente orquestada. Gala, siempre la más transparente, pareció personalmente ofendida. ¿Se puede saber qué es tan gracioso?, espetó, su voz afilada por la impaciencia. Dejé de reír, pero una sonrisa extraña, una que no reconocía como mía, permaneció en mis labios. Respiré hondo. El aire se sentía diferente, más ligero. Miré a mi madre, la reina en este tablero de ajedrez amañado, y moví mi primera pieza. No. La palabra fue un susurro, pero en la quietud cargada de la habitación, sonó como un portazo. ¿Cómo has dicho?, preguntó Luján, inclinándose hacia adelante, como si un problema de audición fuera la única explicación posible para tal insubordinación. He dicho que no, repetí, y esta vez mi voz fue clara, firme y resonante. No voy a firmar este documento. No voy a pagar 2 millones de pesos. No. El shock fue como una onda expansiva. Pude verlo en sus ojos, en la forma en que sus cuerpos se pusieron rígidos. Era como si les hubiera hablado en un idioma alienígena. La palabra, no, dirigida a ellos, simplemente no formaba parte de mi vocabulario programado. Gala, fiel a su naturaleza, llenó el vacío con melodrama. Su rostro se contorsionó en una mueca de dolor, sus ojos se abrieron con una incredulidad acuosa. No, no puedo creer lo que estoy oyendo, gimoteó, su voz temblando. Después de todo, ¿cómo puedes ser tan cruel? Son tus sobrinos. Mis hijos. ¿No los quieres? Se llevó una mano al pecho, una actriz consumada. Ya los inscribí en el Grengates. Pagué el depósito de inscripción. Un depósito que no es reembolsable, Iria. Lo puse en mi tarjeta de crédito porque confiaba en ti. Confiaba en el apoyo de mi hermana. La mentira era tan monumental, tan artísticamente construida, que casi sentí una punzada de admiración. Había creado una deuda, había asumido un compromiso financiero basado en una promesa que yo nunca había hecho, y ahora me presentaba la factura de su propia imprudencia como si fuera mi traición. Pero la Iria de antes, la que se habría ahogado en culpa, ya no estaba. En su lugar, había una auditora fría y curiosa. Es una estrategia financiera interesante, Gala, dije, mi tono era conversacional, analítico. Asumir un gasto masivo sin tener los fondos, basándote en la expectativa de un ingreso de un tercero que no ha sido confirmado.
dime, ¿con qué dinero exactamente planeabas pagar el resto de la colegiatura, los uniformes, los libros y las cuotas anuales? La pregunta, tan lógica y directa, la desarmó. Sus lágrimas se detuvieron. Parpadeó. Pues contigo, claro, tartamudeó, como si la respuesta fuera obvia. Tú eres mi hermana. Es lo que hace la familia. Y ahí estaba. La lógica retorcida que había gobernado mi vida. Yo no era una persona con sus propios sueños y planes. Era una infraestructura. Un servicio público para la familia. Y la comprensión de esa verdad, tan clara y tan fea, fue liberadora. La risa volvió, esta vez más fuerte, más profunda. Una carcajada que no venía de la incredulidad, sino de la liberación. El sonido de unas cadenas oxidadas que finalmente se rompían. Mi risa resonó en el comedor, un sonido extraño y disonante en una casa acostumbrada a la armonía de mi sumisión. Cesó tan abruptamente como había comenzado, dejando un silencio denso y cargado de preguntas. Los miré a los tres, sus rostros eran un estudio de la confusión y la ira. Pensaban que mi negativa era un arrebato, un acto de rebelión momentáneo. No tenían idea de que no era una reacción. Era la ejecución de un plan. Lo que mi familia nunca entendió sobre mí, sobre mi mente de auditora, es que odio las sorpresas. Analizo riesgos. Desarrollo planes de contingencia. Y ellos, mi propia familia, eran el mayor riesgo no mitigado de mi vida. Hasta hacía 14 meses. El catalizador había sido, como siempre, trivial y humillante. Una transferencia de 15,000 pesos que desapareció de mi cuenta. La excusa de mi padre, una emergencia dental de uno de los gemelos de Gala. La verdad, era para el pago de la tarjeta de crédito de mi hermana, llena de compras de ropa y visitas a spas. Esa noche, mientras le contaba a Darío lo sucedido, no lloré. Por primera vez, sentí una rabia fría y lúcida. Son como hackers, Iria, me dijo Darío. Encuentran tus vulnerabilidades y las explotan. No puedes seguir dejando la puerta abierta y esperar que no entren. Necesitas un cortafuegos. Su analogía informática resonó en mi cerebro lógico. Un cortafuegos. Un sistema para proteger mis activos de las incursiones no autorizadas. Al día siguiente, no llamé a mi padre para gritarle. Llamé a Adela, una de las mejores abogadas fiscalistas de la ciudad y antigua compañera de la universidad. En su oficina en Polanco, le expuse mi situación no como un drama familiar, sino como un caso de reestructuración de activos para protegerlos de un socio hostil y poco fiable. Adela, práctica y brillante, entendió al instante. Necesitas diversificar tu exposición y crear entidades legales que te aíslen, dijo. Durante los siguientes meses, trabajamos en silencio. El primer paso fue construir mi fortaleza financiera. Creamos un fideicomiso de inversión. Fue un proceso complejo que implicó la transferencia de la mayor parte de mi portafolio de inversiones y una porción significativa de mis ahorros a esta nueva entidad legal. Legalmente, yo era la fideicomisaria y beneficiaria, pero el patrimonio ya no estaba directamente a mi nombre. Estaba protegido por capas de burocracia legal que harían cualquier intento de préstamo de emergencia casi imposible. El segundo paso fue mucho más audaz. Era la parte ofensiva de mi estrategia defensiva. Le pedí a Adela que investigara la salud financiera de la empresa de mi padre, Logística Tadeo e Hijos. El nombre siempre me había parecido una broma de mal gusto. Usando mis propias habilidades de auditoría en mi tiempo libre, analicé los registros públicos, los movimientos de proveedores, las pequeñas pistas que un ojo entrenado puede encontrar. El diagnóstico fue peor de lo que imaginaba. La empresa no solo estaba mal gestionada, estaba siendo saqueada. Mi padre estaba utilizando las cuentas de la empresa como su cajero personal para cubrir los perpetuos apuros de Gala. Encontramos la yugular, una deuda vencida y considerable con su principal proveedor de transporte, una empresa familiar que estaba siendo arrastrada por los impagos de mi padre. Era su mayor vulnerabilidad. A través de una de las empresas de inversión de Adela, actuando como intermediaria para mantener mi nombre completamente oculto, hicimos una oferta para comprar esa deuda.
El proveedor, desesperado por obtener liquidez y cansado de las promesas rotas de Tadeo, aceptó. Con la firma de un contrato, me convertí, en secreto, en la mayor acreedora de mi propio padre. En ese momento, me dije a mí misma que era una póliza de seguro. Un movimiento para proteger el legado de mi padre de sí mismo. Si la empresa se hundía, yo podría intervenir, reestructurar la deuda y salvar lo que quedaba. Pero una parte de mí, la parte que llevaba años siendo silenciada y explotada, sabía la verdad. Era una pieza de artillería pesada, guardada en mi arsenal para el día en que la Guerra Fría familiar finalmente se convirtiera en un conflicto abierto. Y ese día había llegado. Mientras estaba sentada en esa mesa, bajo el peso de sus miradas furiosas, sentí el poder frío y tranquilizador de mi preparación. No estaban tratando con la Iria sumisa de siempre. Estaban tratando con la dueña de su futuro. Y no tenían ni la más remota idea. Mi negativa, sólida e inquebrantable, y mi risa, que había sido como una declaración de guerra, llevaron a Gala a un territorio que yo no había anticipado. Despojada de su poder de manipulación a través de la culpa, recurrió a la violencia. Siempre has estado celosa de mí, Siseo, su voz temblando de una rabia que parecía haber estado fermentando durante años. Celosa de que yo me casé, de que yo tuve hijos, de que yo tengo una vida. ¿Y tú qué tienes, Iria? ¿Tus números? ¿Tu apartamento vacío? Eres una solterona amargada y egoísta. Cada palabra era un dardo envenenado, diseñado para herir, para encontrar las inseguridades que ella asumía que yo tenía. Pero sus insultos ya no me alcanzaban. Eran como piedras lanzadas contra el cristal blindado de mi nueva resolución. Tengo mi vida, Gala, respondí, mi voz era peligrosamente tranquila. Una vida que he construido yo misma, sin pedirle nada a nadie. Una vida que pago con mi propio dinero. ¿Puedes tú decir lo mismo? Esa fue la chispa. La verdad directa, sin adornos, fue más de lo que su frágil ego podía soportar. Su rostro se congestionó de furia. Sus ojos, oscuros y tormentosos, se fijaron en la copa de vino tinto que descansaba junto a su plato. El tiempo pareció estirarse. Vi el momento en que la idea cruzó su mente. Vi sus dedos blancos y delgados cerrarse alrededor del tallo de cristal. Vi el músculo de su mandíbula tensarse. Vi la decisión final en sus ojos. No fue un impulso. Fue una elección. Con un grito ahogado de frustración, agarró la copa y me arrojó el contenido a la cara. El impacto del líquido frío y pegajoso me sorprendió, haciéndome jadear. El vino tinto, un Malbec oscuro y pesado, me cubrió la cara, el pelo y el pecho. Gotas escarlatas salpicaron el mantel blanco y mi blusa de seda color marfil, que se tiñó al instante, como si hubiera empezado a sangrar. Por un segundo, el único sonido en la habitación fue el goteo del vino desde mi barbilla hasta mi regazo. Gala, gritó mi madre. Pero no fue un grito de reprimenda. Fue un grito de pánico. El pánico de un general que ve a su soldado romper filas y lanzar un ataque no autorizado, poniendo en peligro toda la estrategia. Me quedé inmóvil, sintiendo el vino correr por mi piel, frío y pegajoso. Cogí mi servilleta de tela y, con movimientos lentos y deliberados, comencé a limpiarme la cara. No dije nada. No había nada que decir. La violencia física de Gala era simplemente la manifestación externa de la violencia emocional que habían ejercido sobre mí durante años. Levanté la vista. Esperaba, quizás, una pizca de remordimiento en el rostro de mi hermana. No había ninguna. Solo un desafío rencoroso. Esperaba que mi madre me ofreciera ayuda, una disculpa. En su lugar, vi cálculo en sus ojos mientras evaluaba cómo salvar la situación. Pero la traición más profunda, la que cortó el último hilo que me unía a ellos, vino de mi padre. Tadeo se puso de pie de un salto, su silla de madera pesada arañando el suelo con un chillido agudo. Su rostro estaba rojo de ira. Pero su ira no estaba dirigida a Gala. Estaba dirigida a mí. Apuntó un dedo tembloroso en mi dirección. Su voz, cuando habló, era un rugido bajo y gutural que nunca le había oído usar.
Ahora mira lo que has conseguido, bramó. Mira lo que provocas con tu soberbia. Tu hermana está destrozada por tu culpa. Su voz se elevó, llenando cada rincón de la casa. Estoy harto de tu egoísmo. Firma ese maldito documento ahora mismo y deja de destruir a esta familia. Y ahí estaba. La daga final, clavada hasta la empuñadura. No solo no me defendió, sino que me culpó del ataque que acababa de sufrir. En su mundo, mi no era un acto de agresión, y la violencia de Gala era mi castigo merecido. En ese preciso instante, todo el amor que alguna vez sentí por él se convirtió en polvo y cenizas. Miré a ese hombre, a mi padre, y por primera vez en mi vida, no vi nada. Solo un extraño. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. El eco del rugido de mi padre todavía vibraba en el aire cuando un sonido nítido y extranjero cortó la tensión, el timbre de la puerta principal. El sonido fue tan inesperado, tan fuera de lugar en medio de nuestra implosión familiar, que todos nos quedamos congelados por un instante. ¿Y ahora quién es?, masculló Tadeo, su furia momentáneamente desviada. Luján, siempre la anfitriona, incluso en medio de una crisis, reaccionó por instinto. Se pasó las manos por el pelo, forzó una sonrisa temblorosa y se apresuró hacia la entrada. Yo abro. Deben de haberse equivocado de casa. Cuando abrió la puerta, un hombre de unos 50 años, con un traje gris perfectamente planchado, gafas de montura fina y un maletín de cuero, apareció en el umbral. Irradiaba un aura de profesionalismo tranquilo que era el polo opuesto a nuestro caos hirviente. Buenas tardes, dijo el hombre con una voz serena y educada. Busco a la familia. Soy el licenciado Mauro Benítez. Tengo una cita para la certificación de un documento. Una risa amarga y silenciosa se formó en mi garganta. Lo habían planeado todo. Absolutamente todo. No solo me habían tendido una emboscada con un contrato, sino que habían contratado a un notario público para que estuviera presente, listo para sellar el acuerdo y hacerlo inexpugnable. Querían cerrar todas las vías de escape. La meticulosidad de su traición era, en cierto modo, impresionante. Ah, sí, claro, el licenciado. Pase, por favor, qué puntual, exclamó mi madre, su voz una octava más alta de lo normal mientras intentaba proyectar una normalidad que se había hecho añicos. Llega justo a tiempo. Estábamos finalizando los detalles. El licenciado Mauro entró en la casa y sus ojos agudos, acostumbrados a leer más que solo palabras en un papel, absorbieron la escena en una fracción de segundo. Vio la copa de vino volcada sobre la mesa, el mantel manchado de rojo, la expresión furiosa de mi padre, la mueca desafiante de Gala y, finalmente, se detuvo en mí. Vio mi blusa empapada de vino, las gotas secándose en mi piel, y la expresión vacía y gélida de mis ojos. Su sonrisa profesional vaciló. Veo que es un momento intenso, dijo diplomáticamente. Se dirigió a mí, la única persona en la habitación que parecía estar en calma. ¿Se encuentra usted bien, señora? Estoy perfectamente, respondí, mi voz sonando extrañamente clara. Mi padre, impaciente, intervino. No tenemos tiempo para esto. Estamos listos para firmar. Es un simple acuerdo familiar, licenciado. El notario colocó su maletín sobre una mesa, pero no lo abrió. En su lugar, se cruzó de brazos y nos miró a todos. Mi trabajo no es simplemente poner un sello, dijo, su tono ahora era más firme. Mi trabajo es dar fe pública de que los actos que se celebran ante mí son el producto de la libre voluntad de las partes. Sin presión, sin intimidación, sin coacción. Su mirada volvió a fijarse en mí. Así que le pregunto directamente a usted, señora, ya que usted es una de las firmantes principales. ¿Está usted aquí por su propia voluntad? ¿Está de acuerdo con todos los términos de este documento y desea firmarlo libremente? El mundo pareció detenerse. Las miradas de mis padres y de mi hermana se clavaron en mí, cargadas de advertencia.
pero ya no me intimidaban. El poder en la habitación había cambiado. Ya no estaba en su territorio de manipulación emocional. Estábamos en el territorio del licenciado Mauro, el territorio de la ley y los hechos. Y en ese territorio, yo era invencible. Respiré hondo, me erguí en mi silla y miré al notario a los ojos. Licenciado Mauro, dije, mi voz era la de la auditora, la profesional, la experta en hechos. Le agradezco su diligencia. Y en respuesta a su pregunta, le informo que no estoy aquí por mi propia voluntad. Estoy siendo sometida a una intensa presión emocional y financiera. Considero los términos de este documento abusivos y coercitivos. Y no, bajo ninguna circunstancia, tengo la intención de firmarlo. El licenciado Mauro asintió lentamente, como si hubiera confirmado una sospecha. Gracias por su honestidad. Se giró hacia mis padres. En vista de la declaración de la señora, es legalmente imposible para mí proceder. Les sugiero que resuelvan sus diferencias familiares antes de intentar cualquier otro acto legal. Cogió su maletín. Que tengan una buena tarde. Y con eso, se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta detrás de él y llevándose consigo la última pieza de su plan. La puerta cerrándose detrás del notario fue como el sonido de una sentencia. El último pilar de su plan, el de la legitimidad legal, se había derrumbado estrepitosamente. Durante un largo segundo, nadie se movió. Era el tipo de silencio que sigue a una explosión, cuando el polvo aún no se ha asentado. La ira de mi padre, que había sido aplacada por la presencia de un extraño, regresó con la fuerza de un huracán. ¿Qué has hecho?, rugió, y esta vez no había contención en su voz. Era la furia pura de un hombre que ha perdido el control. Acabas de humillar a esta familia frente a un extraño. Por tu maldito egoísmo. Siempre tienes que ser el centro de atención, Iria, chilló mi madre, sus manos hechas puños a los costados. No podías simplemente cooperar. Tenías que montar un espectáculo. Gala se unió al ataque. Has arruinado el futuro de mis hijos. Espero que estés contenta. Espero que puedas dormir por la noche. Se abalanzaron sobre mí con sus palabras, un frente unido de acusaciones. Pero sus voces sonaban lejanas, como si vinieran de detrás de un grueso cristal. Yo estaba en mi propia burbuja de calma glacial. Ya no sentía dolor ni rabia. Solo una claridad absoluta. Había llegado el momento de terminar la auditoría. Con una lentitud deliberada, saqué mi teléfono del bolso. Mis dedos se deslizaron por la pantalla, fríos y firmes. Abrí mi aplicación de correo electrónico. Ahí estaba, esperando en la carpeta de borradores. El correo que mi abogada y yo habíamos preparado hacía meses. El plan de contingencia definitivo. La opción nuclear. Papá, dije, y mi voz, aunque baja, cortó su torrente de insultos como un bisturí. Tuvieron que callarse para oírme. ¿Recuerdas que hace un par de meses te quejabas de que tu principal proveedor de transporte, Transportes del Sur, se estaba poniendo muy difícil con los pagos? Mi padre me miró, desconcertado por el cambio de tema. ¿Y eso qué tiene que ver con nada? Bueno, continué, mis ojos fijos en la pantalla de mi teléfono. Resulta que estaban pasando por problemas de liquidez. Estaban desesperados. Así que una firma de inversión les hizo una oferta para comprar su cartera de deudas pendientes. Y resulta que tu deuda, la de Logística Tadeo e Hijos, era la más grande de esa cartera. Vi un destello de comprensión, seguido de pánico, en los ojos de mi padre. Empezaba a entender. Te sugiero que revises tu correo electrónico ahora mismo, dije. Deberías tener un nuevo mensaje. De un bufete de abogados llamado Soluciones Legales Integrales. Mis dedos se cernieron sobre el botón de enviar. Los miré por última vez, a los tres, sus rostros una máscara de confusión y temor incipiente. Habían querido atarme con un contrato. Estaban a punto de descubrir lo que era estar verdaderamente atado. Pulsé enviar. Un instante después, el teléfono de mi padre, que estaba sobre la mesa, emitió un ping
agudo que pareció resonar en todo el universo. Con manos temblorosas, Tadeo cogió su teléfono y abrió el correo. Observé en silencio cómo sus ojos recorrían las líneas de texto. Vi cómo el color desaparecía de su rostro, dejándolo con una palidez grisácea. Vi cómo su mandíbula se aflojaba, cómo su cuerpo parecía encogerse sobre sí mismo. No, no es posible, balbuceó, mirando de la pantalla a mí, sus ojos llenos de un horror que nunca antes le había visto. Dice que Transportes del Sur vendió la deuda. Que el nuevo acreedor exige el pago inmediato de los 2,5 millones de pesos, o iniciarán un proceso de liquidación de activos. ¿Liquidación? ¿Qué es eso?, preguntó Gala con voz chillona. Fue entonces cuando les di el golpe de gracia, la nota final de mi informe de auditoría. Significa, expliqué, mi voz era fría, precisa y desprovista de toda emoción, que la empresa que compró la deuda de papá soy yo. Y significa que, si no pagan, tengo el derecho legal de embargar los activos de Logística Tadeo e Hijos, para recuperar mi dinero. Activos que, por cierto, incluyen esta casa. La revelación cayó en la habitación no como una bomba, sino como un agente neurológico. No hubo una explosión, solo una parálisis silenciosa y total. Las palabras, embargar, y esta casa, parecieron congelar el aire, solidificando la furia y convirtiéndola en un terror puro y helado. Gala fue la primera en reaccionar, su voz un chillido agudo de incredulidad. ¿Embargar la casa? Estás loca. No puedes hacer eso. Vivimos aquí. Su pánico era tan infantil, tan centrado en sí misma, que resultaba casi patético. No, Gala, tú no vives aquí, la corregí con una calma mortal. Tú vives en un apartamento de lujo que apenas puedes pagar. Papá y mamá viven aquí. En una casa que está a nombre de una empresa que, en este momento, me debe una cantidad considerable de dinero. Mi madre me miraba fijamente, su boca abierta en una carita sorprendida silenciosa. La gran manipuladora, la maestra de la estrategia emocional, se había quedado sin movimientos. Su tablero de ajedrez había sido volcado y todas las piezas estaban en el suelo. Por primera vez en mi vida, la vi completamente vulnerable, despojada de su poder. No había rastro de la matriarca autoritaria, solo una mujer asustada. Pero mi atención estaba en mi padre. Se había hundido en su silla, un hombre completamente derrotado. El patriarca rugiente había sido reducido a un anciano pálido y tembloroso. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Sus ojos, fijos en mí, ya no contenían ira, solo una pregunta desolada. ¿Por qué, Iria?, susurró, su voz rota. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿por qué nos harías esto? La pregunta, tan llena de una ceguera autoinducida, casi me hizo reír de nuevo. Me acerqué a la mesa, apoyé las yemas de mis dedos en la superficie de madera pulida y me incliné ligeramente hacia él. Te equivocas de pregunta, papá, le dije, mi voz era un susurro, pero cada palabra era tan afilada como un fragmento de vidrio. La pregunta no es por qué lo hice. La pregunta es por qué me dejaron sin otra opción. Me erguí y los miré a los tres, a los restos de lo que una vez llamé mi familia. Pasé 32 años de mi vida siendo su plan de contingencia. Su fondo de emergencia. Su solución a todos los problemas que su propia imprudencia creaba. Limpié sus desastres, pagué sus deudas, sacrifiqué mis propios sueños para financiar los suyos. Y lo hice porque creía que eso era el amor familiar. Hice una pausa, asegurándome de que me escucharan. Pero esta noche me enseñaron una lección muy valiosa. Me enseñaron que para ustedes no soy una hija ni una hermana. Soy un activo. Un recurso que se puede explotar. Y el error que cometieron, dije, mi voz bajando aún más, fue enseñarle a una auditora cómo funciona realmente el balance general. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal sin mirar atrás. No hubo súplicas. No hubo gritos. Solo el sonido de su mundo desmoronándose. Antes de abrir la puerta, me detuve y hablé por última vez, mi voz dirigida al silencio. Mi abogada se pondrá en contacto con el abogado de la empresa mañana para programar la junta.
Les recomiendo encarecidamente que busquen una buena representación legal. La van a necesitar. Entonces abrí la puerta y salí a la noche. El aire fresco de Coyoacán llenó mis pulmones, limpiando el hedor rancio de la traición. No me sentía feliz. No me sentía victoriosa. Me sentía vacía. Pero era un vacío limpio. El vacío que queda cuando finalmente te deshaces de un peso que has cargado durante demasiado tiempo. El juego había terminado. Y yo, la pieza que siempre habían sacrificado, era la única que quedaba en pie. El día siguiente fue un ejercicio de control quirúrgico. Mi teléfono se convirtió en una zona de guerra digital. 73 llamadas perdidas. 112 mensajes de WhatsApp. 24 correos electrónicos con asuntos como, urgente, por favor, habla con nosotros, y, has destrozado a tu madre. Los ignoré a todos. Con la misma precisión metódica con la que preparo un informe de auditoría, creé un filtro en mi correo para enviar sus mensajes directamente a una carpeta llamada Archivo Muerto. Luego, uno por uno, bloqueé sus números de teléfono. Fue un acto de limpieza digital, de purga de toxicidad. Cada número bloqueado era como cerrar una puerta de acero. Pasé la mayor parte del día en una conferencia telefónica con Adela, mi abogada, y su equipo. Trazamos la estrategia para la junta, definimos los términos de la reestructuración de la deuda y preparamos la documentación legal. No había emoción en mi voz, solo hechos y cifras. Estaba operando en mi zona de confort, el mundo de la lógica y las consecuencias. Al anochecer, el bombardeo digital había cesado. El silencio era casi abrumador. Estaba sentada en el sofá de mi sala, mirando las luces de la ciudad parpadear a través del ventanal, cuando mi teléfono vibró suavemente sobre la mesa de centro. Un número que no reconocía. Mi primer instinto fue ignorarlo. Probablemente era uno de ellos, intentando flanquear mis defensas desde un nuevo número. Pero una extraña curiosidad me hizo coger el teléfono. Era un mensaje de texto. Decía simplemente: querida sobrina, tu abuela solía decir que hay árboles que crecen tan torcidos que la única forma de salvar el jardín es cortarlos de raíz. Tu padre nunca entendió eso. Siempre regó el árbol equivocado. No dejes que nadie te haga sentir culpable por empuñar el hacha. Estoy orgullosa de ti. Con cariño, tía Paz. Mi tía Paz. La hermana menor de mi padre. La presencia silenciosa y casi invisible en cada reunión familiar. La que siempre me miraba con una tristeza infinita en los ojos, pero nunca decía una palabra. Leí el mensaje. Y luego lo leí de nuevo. Y una tercera vez. Y entonces, las lágrimas que no había derramado en la batalla, las que había mantenido a raya con una disciplina de hierro, finalmente brotaron. No eran lágrimas de tristeza ni de rabia. Eran lágrimas de un alivio tan profundo que me sacudió hasta los cimientos. No estaba sola. Alguien más lo había visto. Alguien más sabía la verdad. Y esa pequeña y solitaria voz de validación, en el vasto desierto de mi historia familiar, era como un trago de agua fresca. Era todo lo que necesitaba. Han pasado 6 meses desde la noche que rebauticé en mi mente como la auditoría final. La vida, como los números en un balance bien hecho, ha encontrado un nuevo equilibrio. La junta de consejo fue un procedimiento brutalmente eficiente. Con las pruebas del desfalco y la mala gestión que presenté, mi padre no tuvo más opción que ceder el control. La empresa ahora se llama Logística del Valle, y está dirigida por un gerente profesional que contraté. Por primera vez en una década, es rentable. Mis padres viven en la misma casa, pero ahora pagan un alquiler simbólico al fideicomiso que la posee. Les he asignado una pensión mensual, una cifra justa y calculada que cubre sus necesidades, pero no los lujos de gala. Se deposita automáticamente. No hemos intercambiado una sola palabra. Gala, privada de su fuente de ingresos ilimitada, ha experimentado un duro despertar a la realidad. Tuvo que vender su camioneta de lujo y mudarse con sus hijos a un apartamento más modesto en una zona menos glamurosa. Su cuenta de Instagram, antes un escaparate de opulencia,
es ahora un mosaico de colaboraciones con marcas locales y publicaciones nostálgicas de tiempos mejores. No siento alegría por su caída. Solo una indiferencia vacía. El silencio de ellos es ahora una constante en mi vida. Al principio, era ensordecedor. Ahora, es simplemente paz. Una paz que he comprado a un precio exorbitante. Esta noche, Darío y yo estamos en el balcón de mi apartamento. El aire es fresco y la cacofonía de la Ciudad de México es un murmullo distante. Él me pasa una copa de vino, un vino blanco, ligero y fresco, y nuestras manos se rozan. ¿Piensas en ellos?, pregunta suavemente, sabiendo la respuesta. Miro las luces de la ciudad, un vasto océano de historias anónimas. A veces, admito. Pienso en lo que podría haber sido. En la familia que se supone que debíamos ser. Hago una pausa, observando cómo la luz se refleja en mi copa. Pero no me arrepiento de lo que hice. Me arrepiento de haber tardado tanto en hacerlo. Él asiente, entendiendo. Protegiste tu activo más importante, dice. ¿Cuál?, pregunto. Tú misma, responde sin dudar. Sonrío, una sonrisa genuina y ligera. Tiene razón. Durante años, permití que me depreciaran, que me liquidaran, que me pusieran en la columna de pérdidas. Esa noche, finalmente, me trasladé a la columna de activos. Mi valor ya no es negociable. La gente, si supiera la historia, probablemente diría que destruí a mi familia. Que fui fría, vengativa, despiadada. Y quizá tengan razón. Pero aquí está la verdad que un auditor entiende mejor que nadie: no puedes destruir algo que ya está en bancarrota. Solo puedes documentar la pérdida y seguir adelante. Y eso es lo que hice. Presenté el informe final. ¿Fui yo la villana?